live de todas las plataformas digitales de la marca. Así que Daniel, si está ya preparado la presentación, perfecto. Bienvenido, gracias, es un amigo de la casa. Nos conocemos bien, Javier. Muy bien, gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia. Como decía Javier, mi nombre es Daniel Levay, soy el director ejecutivo de Epsilon Technologies. Básicamente nos dedicamos a simplificar y a hacer más fácil el día a día de las grandes marcas en relación a la analítica digital. Para ello, a ver, tenemos un problemita. Para ello, como decía Javier, hemos creado Icarus, es un potente software que lo que hace es integrar el rendimiento digital de los perfiles sociales y web de las marcas, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esto, para mí es muy importante estar hoy aquí con todos nosotros para lanzar una reflexión acerca del futuro de la analítica digital. Y sobre todo también proponernos algunas soluciones para afrontar este nuevo cambio de paradigma. Ante todo me gustaría iniciar la reflexión dando un breve paso, un breve salto al pasado. Históricamente, pues esto será muy común para todos, la analítica digital ha generado mucha niebla, mucha distorsión en nuestras compañías y en nuestras organizaciones. Lo cual, pues bueno, nos ha generado más de un dolor de cabeza. Y de esta niebla hemos podido identificar, y sobre todo fruto de la colaboración con más de 100 marcas y bueno, 100 clientes actualmente en España y en el extranjero, que hemos extraído de esta niebla los principales retos más comunes para las grandes compañías que se presentan en la actualidad. Me ha parecido relevante que os podamos presentar o sintetizar los principales retos, que seguramente muchos de ellos os serán comunes, os serán afines, y sobre todo en el día a día. Y el primero de ellos pues sería uno que bien conocido por todos, ¿no? La análisis por el análisis. El principal reto hoy en día en las organizaciones es tener la capacidad para poder sacarle partido cualitativo, ¿no? A toda esta información, porque realmente el reto reside en cómo podemos, de todas esas cajas de información que manejamos, sacar algún insight que sea accionable en el corto plazo, ¿no? El segundo gran reto es el tiempo. El tiempo que nos supone toda la tarea de analítica digital actualmente es enorme, ¿no? Las jornadas laborales son muy largas, hacemos horas extras y muchas veces, bueno, casi siempre se convierte en un bucle mensual que se repite cada mes. El tercer gran reto es la competencia, es decir, cada vez las compañías nos declaraban, ¿no? Cada vez nos es más importante seguir a la competencia, pero no en un plano descriptivo, sino en un plano más estratégico, es decir, ¿qué está haciendo mi competencia? ¿Cuáles son sus tendencias en cuanto a captación, en cuanto a afinidad, en cuanto a viralidad, en cuanto a capacidad de movilización con mi audiencia? Y sobre todo, llegar a información como, por ejemplo, ¿qué hace mi competencia? ¿Qué está haciendo Ron Brugal para ser mejor que nosotros los jueves y los viernes de 5 a 7 de la tarde, ¿no? Que esto es un caso real. Es ese tipo de información que hoy en día debemos recopilar de la competencia, y eso hoy en día mediante pues, herramientas como por ejemplo Icarus es posible tenerlo automatizado en tiempo real. El cuarto gran reto que nos declaraban las compañías era la recopilación, es decir, aquí el gran reto está en cómo homogeneizo toda la información procedente de estas múltiples fuentes que son independientes, que son inconexas y que la información nos la devuelve bajo formatos muy distintos y que nos dificultan el día a día, ¿de acuerdo? El quinto gran reto es el reporting. El reporting quizás es de los que más actualmente nos asusta o nos genera distorsión en las compañías. El principal reto aquí está en condensar y simplificar. Sobre todo cuando vamos subiendo a nivel jerárquico y nos acercamos hacia la dirección general. La dirección general al final lo que quiere es muy poca información, muy clara, muy sintetizada y sobre todo que aporte mucho valor estratégico. De ahí nosotros siempre proponemos una fórmula mágica que no falla nunca, ¿no? Que es empatía y simplicidad. Simplicidad porque está clarísimo que menos es más, y empatía porque tenemos que ser muy empáticos, sintetizando la información y seleccionando los KPIs básicos y sobre todo en el lenguaje que lo entienda la dirección. Esto es muy importante. El sexto gran reto que nos declaraban era disponer de una brújula digital, y esto es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque para llegar a un destino, tal y como sucede en Google Maps, tenemos varias opciones, tenemos varias rutas, pero siempre hay una ruta para llegar del punto A al punto B que es más eficiente, que es más eficaz y que es menos costosa. En el entorno digital sucede exactamente lo mismo, y entonces pues gran parte de las compañías
lo que están echando hoy en día de menos y en falta es poder saber, para ir a París o para poder llevar a cabo mi objetivo, ¿qué puedo hacer? Invertir de forma lineal, día a día, en todos mis contenidos de redes sociales y entornos digitales, o bien decido seleccionar la inversión y la invierto toda en un único día y genero un gran pico de interacción, ¿no? Ambas estrategias son muy válidas, ambas nos llevan a un mismo lugar, pero de una forma muy diferente, ¿no? Y por último, el séptimo reto, que es interesante, es no siempre todo es lo que parece en el entorno digital. La inversión no siempre implica éxito, muchas veces sí que lo implica, pero otras no. Por ejemplo, aquellos contenidos que a veces generan o suponen más inversión, muchas veces no son los que generan mayor interacción. Y en cambio, aquellos contenidos que muchas veces generan mayor interacción no son los que generan mayor impacto orgánico, que es lo que realmente valoráis más las compañías, ¿no? Y a veces los contenidos que mejor funcionan son aquellos que pues no tienen una relación directa con la marca, pero a lo mejor generan una conexión emocional con el usuario. Y ahí es donde realmente nos llevamos la sorpresa, ¿no? Y es un poco el gran reto de todas las marcas, identificar todas estas oportunidades de comunicación. Y entonces, ante este entorno, ¿qué nos deparará el futuro, ¿no? En los próximos meses, en los próximos años, o yo os diría en los próximos días, ¿no? Porque realmente el futuro es hoy, es presente. El futuro, sin duda, nos va a deparar... el futuro de la analítica digital, bajo nuestro punto de vista, se va a regir por la capacidad predictiva que tengan las compañías a la hora de seleccionar aquellos contenidos y aquellas acciones que generen mayor retorno con la menor inversión posible. Es decir, anticipar el futuro mediante un buen trabajo analítico y mediante un buen proceso de datos históricos. Y para ello, pues, son indispensables las herramientas de análisis, como por ejemplo la que os proponemos desde Epsilon, ¿no? Entonces voy a poner, digamos, un ejemplo, ¿no? para ver cómo definir un modelo analítica pues predictivo, basado en un ejemplo real. Os voy a explicar. Esto es un caso real con un cliente. Hace aproximadamente pues, un año y medio nos llama el director de comunicación corporativa digital del BVA y nos dice: tenemos un problema y necesitamos una solución inmediata. Dice, necesitamos un modelo que sea capaz de integrar todas estas plataformas que tenemos, tanto sociales como digitales, y plataformas paid también, que es un tema interesante, y no solo para España, sino que para todos los países donde nosotros operamos, que son casi 10 países, contando pues España, Latinoamérica, Norteamérica y también pues creo que Turquía. Y pues bueno, nos lanzaron este reto y nosotros les ayudamos a crear un modelo que estructuraba toda esta actividad digital, recopilando todos los perfiles de todas las plataformas sociales en las que ellos estaban activos y todas las plataformas webs y blogs y apps móviles. Fuimos capaces de recopilar toda esta información y compararla con la de la competencia y estructurar este modelo bajo 5 fases. 5 fases que hemos definido en base al cliente. La primera de ellas es notoriedad, es decir, alcance, cuánta gente potencial estábamos llegando. La siguiente era orgánico, es decir, cuánta gente real nos estaba viendo en todos estos países y sobre todo poder tener una foto, una big picture en tiempo real que nos dimensionara el alcance de toda nuestra actividad. La tercera era el engagement, es decir, cuál era la capacidad de relación que estábamos teniendo en cada momento con nuestra audiencia y ver cuáles eran los países, las áreas geográficas, los contenidos y las tipologías de acciones que mejor funcionaban. La cuarta era nuestra capacidad viral a nivel de difusión de contenidos, que es un aspecto muy interesante y muy importante porque ellos tienen unos objetivos muy enfocados y los siguen teniendo en estas dos últimas fases. Y por último, la conversión. Tratarse de una entidad financiera, lógicamente, o como cualquier otra compañía, lo que quieren son nuevos clientes, nuevos prospectos, ¿no? Todo esto al final pues, les ha llevado al éxito y a la tranquilidad. Sobre todo porque lo tienen todo integrado, porque lo tienen todo bajo control y no dependen de Excels complicados ni de información que pueda ser distorsionada por intervenciones humanas, ¿no? Perfecto. Entonces yo recuerdo, esto nos llamó mucho la atención, que nos decían al principio, ¿no? Queremos una foto global del ecosistema digital. No queremos Excel, no queremos
grandes volúmenes de información, lo queremos todo simplificado en un único punto de encuentro. Les dijimos, bien, no hay problema. Entonces, otra de las cosas que les preocupaban eran cuáles serían las plataformas más eficientes, ¿no? Les dijimos que esto, perfecto, pero lo iríamos viendo a medida de que el modelo funcionara y corriera la información. También les ayudamos a seleccionar y simplificar los KPIs para cada una de estas fases. Como os podéis imaginar, es muy sencillo definir objetivos de notoriedad, pero luego hay que definir objetivos a nivel de KPI y de definición de indicadores, ¿no? ¿Cómo vamos a medir esa notoriedad, ese alcance orgánico, esas interacciones, esas conversiones, etcétera, etcétera? Es muy importante para ello tener todos los objetivos muy claros, saber lo que queremos hacer en el plano más a nivel de negocio, para luego trasladarlo a un plano de medición. Todo esto medirlo de forma dinámica, que es la clave, la madre del cordero, para ver si se contrastan o no nuestros objetivos, porque si todo esto no podemos traquearlo de forma real, es decir, live, todo esto queda bueno, en un plano pues muy poco operativo o accionable, ¿no? Entonces rápidamente pues les ayudamos a medir y a seleccionar los KPIs. Esto os lo vamos a pasar rápido, pero básicamente para cada una de estas fases había unos KPIs, unos indicadores clave, ¿no? Estos indicadores clave tienen que ser muy claros, tienen que ser muy concisos y tenemos que seleccionarlos con mucho, digamos, ojo estratégico para que tengan sentido. Entonces, cada uno de ellos pues, corresponde a una plataforma social, una página web, una aplicación o un blog, ¿no? En la fase de alcance orgánico, lo mismo, se definieron pues, todos aquellos KPIs, indicadores que hacían referencia al alcance orgánico. En cuanto a interacción, definíamos parámetros pues, que ya todos conocéis, como por ejemplo el engagement rate, o el Rich Engagement, que es mucho más interesante, que lo que mide es la interacción partida por las impresiones, pues todas las menciones, conversaciones sociales, todo esto integrado en un único cuadro de mando. A nivel de viralidad, lo mismo, veríamos los retweets, los shares, los brand ambassadors, los tags de Instagram, es decir, no nos dejábamos absolutamente nada para que todo estuviera incluido en el modelo de analítica. Y finalmente, una vez creado todo este modelo, pues ya empezamos a trabajar. Desde hace aproximadamente ya un año, ellos están disfrutando del modelo. Y el modelo, básicamente, esta es una fase importante, la conversión. Bueno, esto es lo más importante de todos los negocios. Sobre todo tener claros todos los Cs, ¿no? CPRs, costes por lead, costes por impacto, costes por fan, costes por engagement, costes incluso por cualquier tipo de interacción en nuestras páginas. Todo esto tenerlo muy claro y tenerlo en formato de embudo automatizado. En definitiva, ¿por qué crearon o por qué crear un modelo de analítica predictiva? Pues muy sencillo. Pues porque hay que anticiparse al mercado. ¿Cómo hacerlo? Mediante datos históricos, mediante series históricas. Si no, es muy complicado. Nosotros tenemos que ser capaces de que cuando definimos una inversión o un contenido o una acción, todo aquello va a ser un éxito, porque el prueba y error ya no sirve, ya no existe, y seguramente si el error se repite más que el prueba, probablemente ya ni estemos para volver a hacer prueba y error, ¿no? De esta manera, es muy importante poder llegar a ejemplos como por ejemplo este, que es un caso real, en el cual si utilizáramos los influenciadores seguíamos utilizando los influenciadores para amplificar el contenido de nuestro blog, estábamos incrementando un 30% las visitas, incrementaríamos un 10% el engagement y duplicaríamos un 200% las comparticiones. Esto es un caso real como comentó. Para un cliente también del sector spirits, las infografías de consejos de preparación de cócteles contribuyen a generar, por ejemplo, mayor interacción y a su vez mayor viralidad que las de la competencia entre las 5 y las 7 de los jueves y los viernes, por lo que sin duda se le recomendó potenciar este tipo de formato para generar intención de consumo. Todo esto está enfocado a la venta, todo esto está enfocado a la movilización del consumidor para llevarlo lógicamente hacia la compra y al consumo. El vídeo medido en Facebook con la demostración de producto llegaba a más gente de forma orgánica, por lo que se recomendaba potenciar este producto para incrementar la consideración y reducir el CPM. Todo esto incide en la inversión, incide en la optimización de nuestros recursos. Y también muy interesante, muchas veces no hay que seguir invirtiendo, no incrementemos la inversión en post de contenido emocional o motivacional, porque al incrementar un 30% esta inversión en post motivacionales las interacciones crecen muy poco, son un 5%, con lo cual no invirtamos dinero en todo esto, ¿no? Y optimicemos más nuestros recursos. Para un cliente del sector de la automoción, potenciando los contenidos de test drive en la web, aumentábamos un 14% de las comparticiones en Facebook y en Twitter un 4% más de Facebook.
Entonces, sin embargo, la tasa de conversión bajaba, bueno, y solo alcanzábamos un 0,7, que era pues, relativamente poco. En definitiva, como gran conclusión, para nosotros esto no es ciencia ficción, esto es un modelo, estos son datos, esto es hacer el esfuerzo de tener la capacidad para recopilar toda esta información y poderla procesar, no destinar tanto tiempo a la fase más operativa y a la fase más de recopilación y poder centrarnos más en la analítica. Y aquí está nuestra gran frase final de conclusión. Para nosotros esto no es un arte, es un método científico, ¿de acuerdo? Que tiene unas fases, unos objetivos, y si las aplicas, ganas, sin duda. Y sin más, pues bueno, bienvenidos a la era de la analítica digital, muchas gracias y os invito a visitar nuestra página web, nuestro vídeo que explica todo esto que hemos comentado y veréis cómo aplicarlo a vuestros negocios. Muchísimas gracias.